Malvinas. No te olvido. Historia. Naturaleza. Geografía. Geopolítica. Actualidad. Usurpación. Historia viva. Contada por sus héroes. héroes. Testimonio. Familiares. Amigos. Un solo objetivo. Un solo objetivo. Con el fin Educar. Concientizar. Malvinizar. Malvinizar. No se puede. Terminar una historia Cuando hay tantas. para contar. Malvinas. No te olvido. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Qué lío es el estudio, por no decir la palabra quilombo, ¿no? ¡Vamos! Muy buenas tardes. Vamos. Esto es, muy bien Lara, Malvinas, no te olvido, el programa de la Comisión Combatientes de Malvinas de la Asociación del Personal Legislativo. Aquí en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Conducción, Mariano Castro, Andrea Díaz, Jorge Toledo Chiqui, columnista, quien les habla, Patricia Cardo. Producción, Ricardo Daer. Volvé, Daer. En las líneas telefónicas y redes sociales, Karina Guevara, una persona muy importante en el día de hoy. Y en nuestros controles, nuestra operadora Lara Alonso, la tira magia. Chiqui, vos. ¿Cómo hacen para comunicarse con nosotros? A través de nuestras líneas telefónicas 4378-5545, 4378-5546, vía Facebook, Malvinas No Te Olvido. Nos podés escuchar en vivo a través de www.bcnradio.com.ar, a través también de tu celular bajando la aplicación TuneIn. Muy bien. Muy bien. Y ahora, con nuestra meteoróloga favorita, nuestro estado del tiempo. La temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires es de 23 grados centígrados. Tenemos un día primaveral hermoso, 0% de probabilidad de precipitaciones, pero el domingo, chicos, otra vez domingo de peli, lluvia. Nos quedamos en casa. Hoy nos sacamos la ropa y el domingo nos volvemos a poner la ropa. Exactamente. O no. Es así. O no, qué sé yo. Muy Bueno, bien. en las Islas Malvinas, 8 grados centígrados y también 0% de probabilidad de precipitaciones. El homenaje, como siempre, permanente a nuestros héroes caídos en defensa de la patria y a nuestros queridos amigos Héctor Fogonazo Pietri y Gustavo Antelo. Tenemos un invitado muy especial, como en los últimos dos programas vamos a tener un formato más periodístico, porque Malvinas es la guerra para nosotros, pero también es muchísimo más que la guerra. Desde 1833 a nuestros días queremos cubrir todo lo que tenga que ver con Malvinas. Para eso tenemos un invitado que es licenciado en Ciencia Política UBA, la universidad donde más difícil es recibirse, magíster de Ciencia Política IDAES UNSAM, doctor en Ciencia Política, Escuela de Política y Gobierno UNSAM, es docente del doctorado en Ciencias Sociales de Flaxo y UBA, ya me da un poquito de miedo hablar con él porque me parece que sabe mucho, y profesor de Karina Guevara. Sí, señor, profesor de Karina. Está con nosotros Mariano Tocayo Fraschini. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por la invitación y obviamente a Karina, que fue la ideóloga principal de la visita. Así Karina que, es nuestra productora. ¿Es buena alumna o no? muy buena alumna, muy participativa, muy bien. ¿Qué sacó? ¿Qué sacaste, Cari, de nota? 8. 8. Bueno, Bien. no hay nada que arreglar No, entonces. no, para nada. Todo bien. Estamos muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Les voy a contar algo. Pues dale. Porque vos nos contaste que Mariano es un bocho. Porque por todo lo que, todos los títulos que tiene es un bocho. Me da Pero miedo. aparte, a mí también, por eso, pero aparte, les cuento, que Mariano, que no es nuestro Mariano Castro, sino nuestro Mariano invitado, se recibió de maestro internacional de ajedrez en el círculo, representando al Círculo de Ajedrez Torre Blanca, allá por el 1997. Avenida Díaz Vélez. Exactamente. Sí. Avenida Díaz Vélez, sí. Sánchez de Bustamante 3833. Ahora Sánchez Ahora en Bustamante Sánchez de Bustamante. 587. Un gran club para que Qué todos datos los que tienen, espectacular. para que Ni todos me los que acordaba. quieran que sus hijos jueguen al ajedrez Sí. no dejen de ir a un club como Torre Blanca, ¿sí? A Totalmente. un círculo de ajedrez. El Primero ajedrez, club. el ajedrez también te asegura licenciado en Ciencia Política en También. UBA, te ayuda, digamos. Y un poco yo pensaba, ¿no? En esto, el ajedrecista, el politólogo, y relacionar un poco el ajedrez con la política y decir, a ver,
en los últimos 12, 15 años tuvimos en América Latina, especialmente en Sudamérica, un proceso donde han destacado políticos emergentes, digamos, de políticas emergentes, porque había una gran crisis, y bueno, y despertaron a través de lo social, lo económico, lo cultural, bueno, lo político. Y se les sumó el éxito a ellos con los votos que fueron ganando. Sin embargo, mientras tanto, la derecha, que nunca descansa, siguió urdiendo sus formas con la idea de volver, quizás ya no con las como la teníamos conocida a través de las dictaduras, sino de lo que conocemos como las derechas blandas. Y por ejemplo Jean Sharp, ¿no?, que habla tanto de eso. Entonces yo un poco pensaba esto, ¿no?, cómo relacionamos, y esto sí lo voy a tener un poco que leer porque hay términos ajedrecísticos acá, ahora visto que estamos en un contexto de elecciones, ¿no?, y de partidas políticas simultáneas, como suelen dar en ajedrez. La preparación estratégica de cada uno de los contendientes va a ser clave, entiendo. Y en ese juego hay que sacrificar algunas piezas o intercambiarlas para poder obtener una posición ganadora. Y en la política también pasa esto. Frialdad, paciencia, preparación, astucia y el cálculo, que son determinantes cuando los que juegan al ajedrez, ping-pong también, ¿no? Sí. Cuando pimponean y tienen el relojito y tienen que mirar el tiempo y no dejarse ganar por el contrincante. Y lo más importante es conseguir que cada pieza tenga su misión. Y se trata de un juego colectivo, aunque haya reyes y reinas, y la suerte de la partida se mida por su supervivencia. Pero hay piezas que son muy importantes, que son los peones. Entonces, sin esos peones va a ser muy difícil ganar. Mi pregunta es si nos posicionamos ahora y si queremos analizar un poco todo este cambio que tenemos en América, es viendo la nueva derecha en Argentina, Venezuela, ¿sí?, Ecuador. Los líderes, 2 preguntas te voy a hacer directas, sí, para que nos cuentes todo. Los líderes, ¿juegan al ajedrez? ¿Y qué hay de nuevo en estas políticas de derecha en América Latina? Mirá, muy buena la frase que leíste. Me recordó muchos aspectos de mi vida, como ustedes bien marcaron. La primera pregunta tenía que ver con la importancia de los líderes, me preguntabas primero. En esta etapa, cuando hablo de esta etapa, los últimos 20, te diría casi 30 años, los liderazgos han tomado una relevancia fundamental. ¿Por qué? Básicamente por la pérdida del peso que tienen los partidos políticos. En general, vos fíjate que esto, incluso en clase lo he planteado muchas veces, uno le pregunta a sus abuelos, sus tíos, a quién votaban, y seguramente se encontrarán con respuestas como el peronismo, el radicalismo, el socialismo. Nosotros manejamos con nombres y apellidos, no sabemos ni siquiera los partidos. Es decir, esto es un fenómeno mundial que se da en todos los países del mundo, por eso en parte se puede explicar liderazgo como Trump, liderazgo como Macron, liderazgos que empiezan a aparecer ahora que tienen ciertas particularidades que uno dice, pero estos liderazgos, qué características, qué cosas raras que presentan. Sin embargo, tiene una conexión muy fuerte con el electorado por intermedio de, podemos decir, la estructura que reemplaza a los partidos políticos, que es la televisión. O sea, una buena conexión con la televisión te augura buenas perspectivas políticas, electorales. ¿Televisión y redes sociales o televisión? Yo diría que televisión, básicamente. La imagen. La imagen, la palabra, viene todo junto ahí. Digamos que lo que se está utilizando acá es mundial. Totalmente, sí, es mundial. Sí. Esto es más. Uno a veces escucha por los medios de comunicación que las estrategias de Durán Barba como si fueran el gran gurú de la política. Durán Barba lo que hizo fue conectar en una estrategia político-electoral, ahora puede ser política de gestión, que ya viene dándose en Europa y en Estados Unidos hace bastante tiempo atrás. Es decir, no es nada nuevo. Es decir, esta influencia del marketing político por sobre las ideas políticas, sobre la teoría política, viene de hace 20 años atrás. ¿En nuestro pasado Menem podría haberse relacionado con esto? Sí, de alguna manera. Menem, te diría más, Menem es una especie de, podemos decir, un hombre ungido partidariamente,
pero que representa de alguna manera el comienzo de estos liderazgos, podemos llamarlo del siglo XXI, que tiene una conexión directa con un vínculo directo con las sociedades, mediados por la televisión, mediados hoy por las redes sociales. Es como que el desplazamiento de lo partidario, de esas estructuras burocráticas que eran, digamos, las grandes decisoras de la política, desaparecen en pos de los liderazgos presidenciales. Menem, claramente yo te diría que en Argentina es el primero que conecta con esas políticas. Pero en esa época, perdón, en esa época yo me acuerdo, digamos, era bastante más joven que ahora, todavía la calle era importante. ¿Qué pasa hoy entre lo que sucede en la calle, lo que sucede en la televisión y las redes sociales? ¿Cuál es la verdadera arena política? Mirá, claramente la calle, como bien lo marcaste, era la arena más significativa de los movimientos, podemos decir, de partidos fuertes, estructurados a partir del 30 hasta, podemos decir, el 80 o el 90. La calle era decisiva. Hoy en día también puede, no digamos que es decisiva, pero tiene un aporte, le da cierto condimento a la acción política. Vos fijate, mientras me estabas preguntando, pensaba en lo que implicó para el presidente actual la plaza del famoso 1 de abril. Vos fíjate que a partir de esa movilización se envalentonan, digamos, las ideas, profundiza ciertos aspectos de su programa, fortalecido, entre comillas, por una plaza, por una movilización popular, vamos a decirle, de sectores medios altos, pero es una movilización al fin, con lo cual cierto impacto tiene. No es decisivo, porque vos fíjate que durante el año, casi 2 años de gobierno de Macri, ha habido grandes, multitudinarias movilizaciones que no han tenido una consecuencia ni en el plano político parlamentario y tampoco estamos viendo ahora en el plano político electoral. Voy un segundo hacia 1982, entonces, hablando de la calle. ¿Qué importancia tuvo la Plaza de Malvinas? Y sí, mucha importancia, mucha importancia. Fue una gran legitimidad política, uno ve las fotos, yo era muy chico, ¿no? Pero me acuerdo cuando tenían la primaria, me acuerdo que salíamos con banderitas. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 45, cumplo en noviembre. Tengo 46, estamos ahí, en la primaria, estamos ahí, perfecto, sí. Totalmente, sí. Bueno, nosotros pasamos una primaria, prácticamente vimos la dictadura y el despertar de la democracia. Pero eso, yo me acuerdo que ese año yo debía estar, creo que tercer grado, me parece, o cuarto, no me acuerdo bien. Me acuerdo que esa plaza la tengo como un recuerdo muy, muy importante en mi vida personal, porque implicaba, bueno, un apoyo que se veía, se observaba muy significativo a lo que era esta movida. Me acuerdo que en mi casa particularmente se vivió con cierto miedo. Me acuerdo que era toda una cuestión de que si los ingleses nos invadían a nosotros, con dónde había que ponerse, dónde había que ir al sótano, hay que ir por allá. Tengo esos recuerdos. En las escuelas había. también, exactamente. O sea, pero ¿qué sí. Forma de ordenarlo, ¿no? Porque tenemos una plaza del sábado 2 de abril, no, del 3 de abril, del primer sábado Viernes. Después del viernes. 3 días antes tenemos La otra 30 de plaza, marzo, la del 30, que fue la combativa, donde, digamos, la multipartidaria con Ubaldini van a pedir por la democracia, lo sacan a palazos y a gases, y yo creo que por primera vez se da algo después en los medios de comunicación como estamos ganando. Exactamente. Entonces, como un principio de Malvinas de algo que se fue desarrollando después acá, ¿no? En cuanto a plaza, comunicación, y ahora llegamos a nuestros días, pero viene desde totalmente. ahí. Sí, totalmente. Es muy significativo esos días que marcás vos, digamos, 30 de marzo y principio de abril, digamos. Y yo creo que ahí también debería haber, no está estudiado ni fechado ni nada, pero creo que participantes de la plaza del 30 de marzo seguramente participaron también de esta nueva plaza. Fue un momento, digamos, no sé si llamarlo épico por el contexto que se vivía en el país, pero sí para los argentinos, en las Argentinas, el tema Malvinas no es un tema más. Me parece que hay una pertenencia, una identidad con las islas que hace que nosotros, de alguna forma, todo lo que tenga que ver con Malvinas nos toque. De hecho, Saúl Ubaldini, que fue quien gestó la movida del 30 de marzo, después el 6 de abril está en la asunción de Menéndez, en Malvinas. Va Ubaldini con una multisectorial, se llamaba. Así que, mirá, más y te digo significante. Más, las guerrillas, que en ese momento estaban prácticamente diezmadas, como montoneros fundamentalmente, brindan apoyo a la Junta. Dice, una cosa es la guerra que uno brinda, una guerra locura, digamos, que se brinda en el campo militar con la Junta, pero otra cosa es la causa nacional. Y bueno, en cierta forma también es lo que pasó con la gente de la plaza. La gente de la Sí, plaza claro, decía sí. Malvinas no al gobierno. Cada vez que
Galtieri en ese momento decía, yo como presidente de la nación los lo van todos. Totalmente. O sea, había una diferencia marcada. No, el tema Malvinas, reitero, más allá de ustedes hacer el programa en torno a esto, representa una figura muy importante para nuestro país. Y creo que todos los que nos formamos en esa generación, que éramos muy chicos, el sentido de pertenencia está presente y dura de alguna forma hasta hoy. Vulnerado, si se quiere, en los 90 por esa política carnal o de enfriamiento, reconocida de alguna forma con mayor ímpetu y énfasis en lo que fue la década pasada. La década pasada, digo, a partir de, digamos, del dualdismo, kirchnerismo, para llamarlo de alguna manera, y bueno, ahora parece que se retrotrae a políticas muy parecidas a las de los 90, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, pero lo que se observa es que las Malvinas, digamos, y a mí me tocan particularmente porque yo soy hincha del Boys y el estadio de mi equipo se llama Isla Malvinas. Exactamente. Con lo cual... yo soy Cuervo, pero a All Boys lo quiero muchísimo por ese... Claro. Es más, me ha llegado en muchas invitaciones y lo fui a ver a All Boys por ser veterano de guerra. Y se cantan muchas canciones, paradójicamente, ligadas a la guerra de las Malvinas, increíblemente, y hay reivindicaciones cada vez que pasa el 2 de abril, en el club algo pasan o hacen banderas identificatorias. Sí, inclusive hay veteranos que somos invitados a participar del partido de ese día, digamos, y pisamos el campo de juego. Exacto. Te quería preguntar con respecto a esto, pero bueno, la hora me olvidé, es una patología de base por ser veterano de guerra, ¿no? Hoy no era el programa médico, Chiqui. No, iba por otro lado, pero bueno, sálveme del bache, por favor. Salimos del bache, salimos de acá. No, yo lo que te quería preguntar era, volviendo un poquito a la región, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con la nueva derecha? Me habías preguntado. Sí, yo claro. justo. Mirá, ¿qué pasa dentro de la región, ¿no? Porque es muy importante después también por el sostén que tienen estos líderes a la hora de votar en foros internacionales. Totalmente. Para Malvinas. Una cosa, digamos, fueron los 90. Los 90, digamos, la región estuvo prácticamente plagada de gobiernos neoliberales, con bastantes dificultades en la implementación de su política, puesto que muchos de esos liderazgos que asumieron, no sé, en Venezuela, Carlos Andrés Pérez, Sánchez Lozada en Bolivia, tuvieron que salir antes del tiempo, Collor de Mello en Brasil. Sin embargo, hay tres grandes figuras, Menem, Cardoso en Brasil y, por más que no sea un gobierno democrático en todo sentido, Fujimori en Perú, que son la expresión de, entre comillas, ese éxito de las políticas neoliberales. Y eso conjuró contra las políticas para llamarlo de alguna manera, de malvinización, puesto que se trata de gobiernos neoliberales pro-occidentales, pro-anglosajones, para llamarlo de alguna manera, pro-Estados Unidos y Gran Bretaña, con lo cual eso hace que se produzca en los 90 una cierta tendencia a desmalvinizar, si se quiere, el conflicto, la disputa, el reconocimiento de soberanía. Lo que ocurre con los liderazgos, como bien marcaste vos, que van en el siglo XXI, es lo contrario. Vos fíjate que en todos los foros mundiales, la mayoría de los líderes sudamericanos del giro a la izquierda apoyan la causa de Malvinas, porque el componente de Malvinas, que es cierto, es un reconocimiento, una búsqueda de reconocimiento de soberanía. Las Malvinas son argentinas, eso no hay ninguna duda, pero de alguna forma el formato ideológico político de cada gobierno impacta de manera decisiva en la posición política de cada país. Los gobiernos neoliberales son gobiernos, vamos a decirlo claramente, pro intereses Estados Unidos y Gran Bretaña. Los que no son así, vos fíjate, ¿quiénes son los países que más reconocen a Argentina en la guerra? Alan García, creo, en Perú, Cuba, ahí con Fidel Castro, digamos, los países, si se quiere, más anti-norteamericanos, entre comillas, anti-neoliberales, tienen una reivindicación política de las Malvinas desde el punto de vista, si se quiere, anti-imperialista. ¿Se entiende lo que digo? Sí, totalmente. En ese sentido, por eso el gobierno de Macri representa, en términos de Malvinas, un retroceso. Veamos que la dimensión de ese retroceso no sabemos hoy, pero implica, lo estuvimos viendo con el memorándum que se firmó el año pasado, con lo que implicó. Lo que estamos viendo en la región actualmente. También, y en esto la región es lo mismo, tal cual. Es lo mismo, no vamos a esperar de Temer. Se replica la misma historia. Exactamente, ¿no? vamos a esperar de Temer, porque estos gobiernos, ¿qué hacen? Primero miran a Estados Unidos y planteamos lo que hacemos en este caso. Temer, no vamos a plantearnos que tenga una política favorable a Malvinas. Lo mismo si en Venezuela gana el gobierno de la derecha. Digamos, uno puede cuestionar al gobierno venezolano por un montón de cosas, no lo vamos a discutir acá. Pero Venezuela tuvo una postura firme desde comienzo con el tema Malvinas. Primero con Chávez, ahora con Maduro. En general, ustedes fíjense que los que más cuesta sumar a la causa son los
países donde tienen gobiernos neoliberales. Es la realidad. Teníamos un Lenin, Lenin Moreno, un claro. Lenin Moreno en Ecuador que de repente... Lo mismo, Correa ¿no? ha tenido posición enfática. Además, Claro. uno ve los congresos, los UNASUR o los CELAC, y hay un apoyo, pero digamos, en todo se pone la cuestión Malvinas. En cada momento se plantea el reconocimiento de las Malvinas y se lo plantea no solo como Argentina como son, sino como parte del territorio sudamericano, que es, digamos, lo que es también. Exacto. Vamos a hacer una pausa en este momento. Vamos a ver si Lara está atenta. Sí, señora, ella está mandando, por lo que usted diga, Lara, está muy bien. Acá el gobierno neoliberal es de la señora. Vamos a una pausa con Charly García. No bombardeen en Buenos Aires. Sí, Lara, vamos. Segundo bloque de Malvinas No Te Olvido, el programa de la Comisión Combatientes de Malvinas, acá en APL. Y también aquí en BCN Radio, la radio de la biblioteca del Congreso Vamos, de ¿qué la pasa? Nación. ¿Qué pasa? Los vamos a bailar, si no se ponen atentos. Bueno, continuamos con Mariano Fraschini. Fraschini está bien dicho. Está perfecto. Muy bien. Licenciado en Ciencia Política UBA, magíster en Ciencia Política y Edades UNSAM, doctor en Ciencia Política, Escuela de Política y Gobierno UNSAM, y es docente del doctorado de Ciencias Sociales de Flaxo, entre otras cosas. Me ponen acá y vamos a repetirlo para ella. Profesor de Karina Guevara. ¡Vamos! Que se sacó un 8, muy bien. Karina, tenés que invitarnos hoy a almorzar a todos. ¿Quieren que les cuente algo? Aparte de que es maestro internacional de ajedrez, también escribe libros. Sí. Uno de sus libros, no voy a nombrar el último, es más político, pero hay uno que se llama El Príncipe Democrático. Sí. ¿Sí? Que lo escribiste solo o Con Nicolás Terechuk. Con Nicolás Terechuk. Amigo, no me acordaba el nombre de él. Y leyendo un poquito el libro, tomé una pregunta que me gustaría hacerte, y es, volviendo a la región, no sé por qué, pero me obsesioné con la región, es porque la región pudo desarrollar en esta última década las reformas económicas, sociales e institucionales de distinto signo a las reformas del Consenso de Washington en contextos democráticos. Sí, es cierto. Y lo que tiene de interesante lo que pasó en las décadas anteriores es que se dio en la mayoría de los países sudamericanos. Porque si vos tenés que reeditar o pensar una experiencia similar, te tenés que ir a los 40, a los 50 y tenés pocos ejemplos. Perón, Getulio Vargas, Cárdenas en México y no más. Por ahí una experiencia muy corta de Ibáñez en Chile. Lo que hay en los liderazgos del siglo XXI es que se da prácticamente los 10 países sudamericanos en 6 o 7 países, salvo, digamos, ya sabemos, Perú y Colombia, pero en el resto de los países, en mayor o menor medida, hay un proceso de, como decís vos, de ampliación de derechos sociales, económicos, en algunos casos hasta civiles, de poblaciones largamente postergadas que empiezan a tener derechos, caso Bolivia, con lo cual es algo inédito en ese sentido, en democracia y sostenido en el tiempo, porque vos fijate que Argentina, vuelvo a repetir, con idas y vueltas y con profundidades diferentes, 12 años, Brasil, bueno, se interrumpió ahora lo de Dilma, pero casi 15 años, el chavismo ya lleva 18, Uruguay y Chile, que son donde en menor grado se profundizó estas cuestiones, pero también llevan casi más de 2 décadas, en el caso chileno, en el caso uruguayo 15 años, Frente Amplio, hubo una experiencia mínima en Paraguay, con el caso Lugo, ¿sí? En Bolivia, lo que hablamos, en Ecuador, digamos, estamos hablando de situaciones, muchos países sudamericanos, no es la regla de lo que fue la última vez donde se produjo esos procesos. No quiero preguntar por River Boca, por éxitos y fracasos, pero de alguna manera, si hoy analizamos qué es lo que va a suceder en las próximas elecciones legislativas, sabemos que Cambiemos puede llegar a triunfar ampliamente en todo el país, y ya se está hablando de ir hacia una reelección. ¿Qué sucedió? Que con toda esta apertura, pongámosle entre comillas, nacional y popular, nos ha llevado, digamos, a que esta profundización de cuestiones sociales hayan quedado ahí. ¿Qué sucedió? Es una buena pregunta que de hecho creo que todos los que reflexionamos políticamente o reflexionamos desde la política, nos cuesta en algún lugar comprender. Pero si, digamos, uno toma en cuenta que
el Frente para la Victoria, para llamar de alguna manera al que fue el portavoz de estos procesos, ganan primera en la PASO del 2015, ganan primera vuelta y logra casi el 49% de los votos, casi empate, se da cuenta de que gran parte de lo que sucedió estos 12 años tuvo su correlato en la esfera electoral. Ahora, uno piensa, como vos bien me preguntás, después de las medidas que tomó el gobierno, ¿sí? Muchas medidas antiindustrialistas, pérdida de desempleo. Hago un pequeño paréntesis. Sí. El gobierno está anunciando tarifazos después de la elección. Tarifazos y reforma laboral y algunas cosas más. Resulta, sí, llamativo. Yo creo que gran parte de esto tiene que ver lo que suele suceder en estos países sudamericanos, que cuando estás en la oposición la oposición tiende a disgregarse y no a fortalecer, no unirse, ¿sí? Porque si vos te fijas en las PASO, por más que se pueda creer que el macrismo va a tener más votos, ¿no? Pero la PASO, el macrismo logra el 36% de los votos a nivel nacional. O sea, el 64 no los vota. Y eso es algo importante. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo está ese 64? Partido en 1000 pedazos. Provincia de Buenos Aires, clarísimo. 3 candidatos, podemos decir, peronistas, con sus más y sus menos, su ideología más de un lado o del otro, logran captar más del 60% de los votos. Sin embargo, van divididos. Hay algo tremendamente cierto en lo que decís. Las elecciones del 2013, el Frente para la Victoria los pierde en Provincia de Buenos Aires cuando hay un pacto de unión entre todos los partidos para bloquear. No había ningún anuncio, algún intento de reforma constitucional, pero una vez que se une la oposición, completamente cierto lo que decís. ¿Sí? Sí. El tema son las dos cosas. Cuando se percibe que un liderazgo presidencial está en problema, la oposición tiende a unirse porque ve la zanahoria, así bueno, la unidad, porque se está por caer, para decirlo en términos llanos. Y cuando el liderazgo presidencial está más fuerte, como que la oposición tiende a buscar mínimos arreglos, acuerdos básicos, entonces toma posiciones, digamos, contrarias a la unidad opositora. ¿Se entiende? Es decir, lo que busca la oposición en ese caso es decir, bueno, busco mi kiosquito. Por ahí el sindicalismo dice, bueno, yo voy a enfrentar la reforma laboral, si me opongo frontalmente a este gobierno o me sumo a una coalición opositora amplia, pierdo beneficio. Entonces es mejor cuidar, comillas, mi quintita para lograr ciertos acuerdos, ciertos beneficios. Y lo mismo pasa en el resto de los partidos. Por eso las oposiciones duras tienen éxito electoral, porque si ustedes se fijan, en todos los distritos, los que logran tener mejores guarismos electorales son los que expresan la posición más dura. En cambio, el peronismo, para llamarlo de alguna manera, más moderado, más amigable con el gobierno, perdió en Córdoba, perdió en Entre Ríos, perdió en La Pampa, perdió en Tierra del Fuego, terceros en Tierra del Fuego. Imagínense, estamos hablando de Malvinas, ¿no? Estamos cerca. Sí. Podemos decir que en ese tablero de ajedrez, que acá vienen a ser los candidatos y la gente que está dentro del gobierno, la oposición está cuidando cada uno su pieza, no está cuidando la parte de atrás, que es lo que debería hacer. En lugar de avanzar en línea y como corresponde, está cada uno haciendo su juego y yendo para el lado que quiere. Totalmente. Vos hablaste al principio de sacrificar las piezas. Hay momentos que hay que sacrificar algo de lo tuyo para que confluya la unidad. Yo creo que igual es muy reciente y dentro del peronismo se están dando muchos debates, muchas vueltas, idas, muchos conflictos internos, con lo cual esto va a redundar, si el peronismo quiere ser la alternativa de gobierno, en algún tipo de unidad en el 2019. Si no, con esta dispersión, el macrismo puede ganar, como la Constitución manda, más del 40% y una diferencia de 10. Con lo cual eso puede llegar a ser peligroso inclusive para el peronismo. Pero me parece que tiene que ver con estas cuestiones. A mayor fortalecimiento del liderazgo presidencial, más incentivos de los sectores para ir en detrimento de la unidad y a favor de los acuerdos básicos con el gobierno. Que a la postre, esos acuerdos básicos terminan siendo casi, para decirlo en términos estratégicos, rendición incondicional, porque después, ¿qué va a hacer el sindicalismo? Las leyes le van a sacar en contra y van a salir. Porque con esos acuerdos, fíjense, vuelvo a repetir, los que tienen acuerdo mínimo con el gobierno le está yendo mal. Charetti puede perder la provincia, Bertoni puede perder la provincia, Entre Ríos puede también el PJ perder, la Pampa lo mismo, es decir, cuidado con hacer acuerdos con el gobierno, no digo cuidado en términos que puede pasar algo grave, sino se pueden perder los territorios. En cambio, donde se expresa la posición más fuerte, es donde les va mejor. Si uno va a la experiencia anterior del kirchnerismo, pasaba lo mismo. En los lugares donde hay una oposición más fuerte del kirchnerismo, le iba mejor. Córdoba, Capital Federal. Cuando la oposición era rara, o era extraña, o era voy y vengo, es que la sociedad empieza a visualizar de esa manera. Bueno, ¿quiénes están en contra del gobierno?
O cuál es el candidato que está a favor del gobierno, a ese voto yo. O al que está en contra, a ese voto yo. Fíjense, las últimas elecciones para mí mostraron eso. Igual me parece que hay un cambio estratégico en la actualidad. A ver qué opinás. Sí. O sea, no es el viejo peronismo donde No. el que ganaba y el que perdía acompañaba. Hoy no es así. Y el cambio estratégico me parece en el oficialismo, en el cual poner ellos candidatos que dicen que son peronistas, pero no lo son. Por eso hoy de hecho está tan fraccionado. Cuando vos decís está muy fraccionado el peronismo, pero cuando vos ves los personajes no son peronistas. Realmente es como que el mismo oficialismo se encargó de ponerlos ahí. Sí. Me parece que ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy. Tiene hoy el peronismo. Sí, el peronismo tiene los problemas que tiene un movimiento político amplio, donde la ideología no está tan latente, donde la flexibilidad de los programas es evidente. Cuando pasa esos movimientos a la oposición, ¿sí?, son momentos en que se pierde la deriva. ¿Por qué? Porque en el oficialismo, cuando vos sos oficialismo, te contiene el movimiento de alguna manera, porque bueno, están, si se quiere, todos los recursos de poder que te brinda ser gobierno. Cuando sos oposición, los perdés. Y por lo tanto ahí tenés que afianzarte en lo ideológico, por un lado, o constituir un liderazgo alternativo. La primera opción, en un peronismo tan disperso, es muy difícil de lograr una ideología única, o al menos 5 puntos político-ideológicos claros, claves y cumplibles para una gran masa de la militancia o de los apoyos o los liderazgos dentro del peronismo. Y por otro lado, el ser oposición al peronismo le cuesta mucho, porque el peronismo se ha acostumbrado durante años a ser un partido de gobierno. Exacto. Un movimiento de gobierno. Y estar en la oposición, las estrategias como opositor no las tiene. O sea, no tiene esa conexión El con don. estar en el llano. Claro, no tiene ese don. Están porque el peronismo intentando, es así. hacer una reunión entre senadores, Sí, diputados, la Pichetto, sí, CGT, sí, lo vi. para ver qué sucede después de las elecciones. Quiero volver a Malvinas, Dale, pero volvamos a Malvinas, sí, quiero por supuesto. responsabilizarte en este sentido. Nos están ver. escuchando diputados, nos están escuchando senadores y te van a dar cancillería. Vas a ser el canciller, vamos a jugar, vas a ser el canciller de nuestro país. ¿Qué fichas movés o cómo jugás o qué haces para recuperar Malvinas? O, con mucho respeto esto, para todos los veteranos de guerra, o para al menos lograr una soberanía compartida, que es algo de lo que hemos hablado alguna vez. ¿Qué Sí. haces? Y en primer lugar, doy marcha atrás con el memorándum que se hizo el año pasado. Ese memorándum, como decíamos, forma parte o es una pieza más de esta estrategia, más pensando en la inserción internacional del país que en su territorio. O sea, más pensando en cómo recibir crédito, financiamiento externo, que pensando en la reivindicación de Malvinas, digamos, ¿no? Por otro lado, yo no soy un experto en relaciones internacionales, pero intentaría, la unión hace la fuerza, intentaría reeditar un bloque importante dentro digamos, de la región, desde México para abajo, como primera medida de apoyo monolítico a la causa Malvinas. Como ¿sí? lo era hasta el 2015. Como lo era hasta el digamos. 2015, y si se quiere, porque no es la etapa, no en términos antiimperialistas, pero sí en términos nacionales frente a Inglaterra. Y por otro lado, haría otra cosa más. Aprovecharía en este momento los conflictos que se están sucediendo en Inglaterra por el Brexit, que podríamos de alguna manera hacer algún tipo de alianza con España, que de hecho también lucha por Gibraltar y tienen, digamos, ciertos conflictos con Gran Bretaña, y buscar la manera de fogonear esa, no digamos aislamiento de Gran Bretaña de la región europea, pero sí de alguna manera marcar las divisiones existentes que hay ahí y los peligros que puede acarrear inclusive para la Unión Europea, la ausencia de Gran Bretaña en ese marco. O sea, trataría de fracturar aún más, digamos, aunque no existe fractura como tal, estamos de acuerdo en Europa, pero intentará fracturar lo poco que se fracturó en la relación Unión Europea Gran Bretaña. Eso como primera medida. Yo creo que de ahí hay un lugar para aprovechar, porque están saliendo muchas voces en Europa bastante críticos con los planteos de Gran Bretaña, y empiezan a aparecer amenazas en torno a, bueno, yo no sé si te va a seguir apoyando la causa tuya, digamos, ¿no? En un La momento causa- en el que el Mercosur va a firmar un tratado de libre comercio, se espera de acá a fin de año, vamos a ver qué pasa, con la Unión Europea. Hay una reunión de la OMC 9 y 10 de diciembre acá en el Congreso de la Nación. Y desde el punto de vista comercial, ¿por dónde avanzarías? Porque una cosa va con la otra, me parece.
Yo creo que, vuelvo a repetir, perdón, insisto con esto, no soy un experto en el tema, pero sé que las últimas resoluciones que se habían, digamos, postulado o puesta de manifiesto por el gobierno anterior en los términos de los mares, me parece que en ese sentido son importantes. ¿Sí? Son importantes porque de alguna forma te dice dónde está el territorio argentino y dónde no está. Y me parece que es la confirmación de que buena parte de lo que rodea Malvinas, el territorio argentino, es el casi, digamos, por un poco más de esfuerzo y un poco más, no digamos de criterio, que falta marcar criterio, pero un poco más de criterio político en términos de estrategias políticas como las que marqué por la pregunta anterior, pueden ir dándose en esa dirección. Porque creo que esto de como dice, creo que el texto decía, remover los obstáculos para que Inglaterra pueda explotar las Islas Malvinas, va en detrimento de cualquier tipo de pelea por soberanía, cualquier tipo de pelea de comercial. Me parece que teniendo en cuenta que ese remover los obstáculos es derogar una ley sancionada en el Congreso por los representantes del pueblo. Exactamente. Ese es el remover los obstáculos. De hecho, remover los obstáculos, los viajes, otro viaje más. O sea, empiezan a aparecer una serie de cosas que tienen que... Remover los obstáculos es la palabra incluso que yo utilizo cuando doy clase para hablar sobre lo que es el neoliberalismo o el liberalismo, que es el que remueve todos los obstáculos para que funcione el mercado. Es la misma lógica. Acá lo que se aplica es una lógica, perdón por la palabra, tanto perversa, en términos de liberalizar de alguna manera las posibilidades, potestades que tiene por su posesión de facto Gran Bretaña en Malvinas para poder, digamos, enriquecer a una nación que está haciendo se posiciona ilegalmente en un territorio que no es de ellos. Digamos, no sé, por ahí me lo planteo en términos muy, muy fuertes o parece, pero tiene que ver con eso. Si planteamos que las Malvinas son argentinas, ese territorio no es británico. Sí, igualmente, a lo que vos decís, yo creo que la única manera de poder lograr estas cosas es, como se había hecho en su momento, como dijimos recién, ¿no? A través de la región, digamos. Es única. A través de Mercosur, UNASUR, bueno, y se había logrado mucho. El G77, China, hasta Rusia, teníamos el voto de Rusia en su momento. O sea, se había logrado bastante. Ese es el camino, sí, claramente. Sí. Claro, exacto. Después falta una segunda fase, ¿no es cierto? Se entiende que es el comercial o el, como decías vos, poner un límite, digamos, a lo que es nuestro territorio marítimo, que es donde está totalmente en la nada hoy en día. Y quitando estos obstáculos, como dicen, que es esa famosa ley, lo que se logra con eso es una libertad absoluta para desmembrarnos prácticamente de lo que es Malvinas, ¿no? Totalmente. Quería decir, perdóname, quería decir esto. Sí, no, porque estaba pensando, viste, tengo muchos claros en la cabeza. Pero este giro que tiene la República Argentina, por esta ideología de gobierno totalmente opuesta a lo que era la anterior, ¿sí? Este giro que hay ahora con respecto a lo que es el reclamo, no es reclamo, sino el giro con respecto a una política de Estado por Malvinas, ¿cuánto nos atrasa en el reclamo? Atrasa porque uno no solo ve en Malvinas, ve en gran parte lo que es el programa político. Bueno, lo hablamos de la generación nuestra. Yo me acuerdo cuando empezaba la universidad, veía lo que implicaba el menemismo y lo que implicó en todo sentido. Me parece que es una vuelta a los postulados de los 90, claramente. Acá no hay vuelta atrás, digamos. Es cierto, no se va a poder volver a esa situación, me parece, en lo inmediato, pero en esta dirección vas en ese camino. Y es muy peligroso ese camino, porque el problema después siempre es ¿cómo lo volvés a remontar? Exacto. Yo creo que está en ese camino. Está en ese camino. Porque en la época del menemismo, la soberanía se había dejado bajo un paraguas. Sí, el paraguas hoy no se nombra directamente, ni siquiera eso. Ya comenzaron los obstáculos, ya los removieron. Lo que pasa es que falta que pase por aquí, nada más. Es que el problema, para mí el problema es el siguiente. Los gobiernos neoliberales, ¿sí? En Argentina o en Sudamérica, pero en el caso argentino en concreto, ¿sí? Son exponentes de un pensamiento político ideológico anglosajón. Exacto. Ese es un tema que hay que tomar en cuenta. Es decir, digamos, no digo Macri y su familia, digo Macri y todos los ministros están acostumbrados a viajar a Estados Unidos como si fuese parte de su casa. Adoran esa cultura,
norteamericana, les encanta el sistema político. ¿Sí? Cuando hablamos de Estados Unidos, el primo hermano es Gran Bretaña. Entonces, pelear con Gran Bretaña tiene que ver con pelear con sus propios valores. Entonces, ahí está lo complejo de esta situación. Lo complejo está básicamente en estas cuestiones. Mientras hablaba, pensaba, Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, por la proximidad en Santa Cruz, también tenían esa posición, ¿sí? Contraria a lo que estamos hablando. Pero en el caso de los gobiernos actuales y neoliberales, cometer la herejía de discutirle poder, posesión a uno de los principales campeones, podemos decirlo, del neoliberalismo y del liberalismo decimonónico histórico, es algo que, digamos, que creo que les debe costar muchísimo. Yo no estoy diciendo con esto lo entiendo, sino que me parece que es una lógica que hay que empezar a comprender, que estas cuestiones que tienen que ver con una orientación política, económica, ideológica, pesan muchísimo a la hora de tener un posicionamiento nacionalista, o si querés, nacional, reivindicativo de nuestro territorio, que es las Malvinas. Mariano, Sí. te hago una pregunta. Viendo los últimos resultados del referéndum en Alemania, Sí. donde el nazismo gana con Sí. el 14%. La pregunta es, ¿hay paralelismos entre el surgimiento del nazismo en el siglo XX con la Alemania actual? A ver, me parece que comparar situaciones es difícil porque hay que comparar los momentos, los contextos económicos, políticos y sociales. Yo lo que observo es que lo que pasa en Alemania no es una expresión que se encorseta solamente en Alemania, sino que si uno ve las elecciones, bueno, lo del Brexit en Gran Bretaña, si uno ve las elecciones de Le Pen en Francia, si uno ve las elecciones que tienen en Holanda y en Dinamarca los partidos neonazis, es la expresión de, por lo que yo entiendo, dos elementos concretos. En primer lugar, tiene que ver con la defección de la socialdemocracia como alternativa al neoliberalismo. O sea, el abrazo de la socialdemocracia, ¿sí? En todos los países, como se llama, el Partido Socialista Obrero Español en España, como se llama, el Partido Socialista en Francia, de la forma que adopte la socialdemocracia, abrazando el paradigma neoliberal, dejó un espacio vacío. Ese espacio vacío no logró tomarlo la izquierda. Por lo tanto, lo están tomando los gobiernos, las posturas neonazis, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ligado a esta cuestión, los neonazis, en plena crisis por la que está sucediendo en Europa, empiezan a buscar su chivo expiatorio. ¿Cuál es el chivo expiatorio? El musulmán, el que no es del país, para decirlo, el de afuera. Entonces, uní las dos cosas, descontento sobre una fuerza ideológica que enfrenta el neoliberalismo, ausencia de esa fuerza, sumale a un sentir mayoritario en algunos aspectos, o sea, a pesar de todo, lo digo, de esta cuestión de los inmigrantes que le sacan trabajo a las personas de ese país, conjugan para discursos nacionalistas y anti-inmigrantes. ¿Lo podemos pensar en desconocimiento o en falta de información si pensamos que en una encuesta hecha en Alemania los jóvenes pensaron que el nazismo era un partido que había cuidado mucho a la industria nacional? Y mira, te digo, esa es una parte, después los horrores que cometieron es otra, pero digo, los que terminan pensando de esa forma, ¿por qué? Porque lo que hay hoy en Alemania no da respuesta a eso. Hoy no se cuida a la industria alemana, hoy no se cuida, desde la visión, digo, más horrenda, si se quiere, ¿no? No se cuida al obrero alemán, porque se le da trabajo al de afuera y no al de adentro. Es decir, y obviamente el paso del tiempo hace que se reconfigure de formas muy extrañas, como esta que planteas vos, lo que fue el proceso inhumano, digamos, del nazismo, ¿no? Nos queda un minuto nada más. Te quiero decir esto, Sí. de acuerdo a lo que venimos escuchando y para cerrar el programa. Se entiende que recuperar Malvinas a veces suena utópico, porque es un trabajo a muy largo proceso, ¿sí? Ahora también nos queda muy claro que a través de los gobiernos neoliberales jamás las vamos a tener, van a seguir siendo Falkland de por vida. Sí, yo creo que sí. Eso es así. Que lo quería hacer un experto. A ver, quiero poner mis dudas. Quizás comercialmente se puede. Ahora sí, lo que para mí es Malvinas para todos nosotros es estar parado del lado correcto de la raya. Es decir, ahí no hay fisuras. Es decir, el colonialismo está de un lado y nosotros estamos del otro. Sí. Así es. Caballero. Nos vamos. Muchísimas gracias, Mariano.
No, gracias a ustedes por la invitación, me sentí muy cómodo, Eso es muy muy importante. entretenido. Bueno. Así que bueno, gracias por todo. Pato, cerra vos hoy. Cierro yo, muy bien. Nos vamos, Malvinas, no te olvido, que tengamos todos un muy buen fin de semana y esperamos a nuestros compañeros que vuelven de vacaciones. Vengan a laburar. Vengan a trabajar, chicos. Abrazo Chau a todos. Hasta luego, buen Mariano, fin de- muchas gracias. Buenísimo.